¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al nuevo programa de Daños Colaterales, aquí en la pantalla de América Tucumán, como siempre, con los casos policiales y de falsas denuncias, como lo hacemos habitualmente aquí en el programa. Ana, buenas noches. ¿Qué tal, Cari? Buenas noches. Muchas gracias por estar ahí en sus casas, mirándonos por la pantalla de América Tucumán. Doctor Lescano, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, un gusto como siempre. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, por supuesto, tenemos mucho para mostrar hoy en el programa, de falsas denuncias y también, por supuesto, de casos policiales. Pero vamos a arrancar especialmente con las falsas denuncias, con un caso al que vamos a hacer referencia ahora. ¿Sí? Estamos hablando de un joven, Maximiliano Tapia. Tenemos un video para de resumen de lo que es este caso y también entrevistas que vamos a tener en el programa. El caso Maximiliano Tapia involucra una falsa denuncia que tuvo consecuencias significativas. Maximiliano fue acusado por su expareja. La denuncia lo señalaba como autor de los delitos de violencia de género y abuso sexual, pero no había pruebas que lo respaldaran. A pesar de la falta de evidencias, Maximiliano fue condenado a 9 años de prisión. El fiscal basó su decisión en la creencia de la víctima que aduce el abuso sin pruebas concretas. La familia de Maximiliano Tapia sostuvo en todo momento que el joven era inocente de las acusaciones de su expareja, una paciente psiquiátrica que habría reaccionado de esta manera ante la decisión del joven de terminar con la relación en 2020. Se realizaron movilizaciones de allegados y vecinos de Maximiliano pidiendo su liberación. Su padre llegó a encadenarse en los tribunales de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, para pedir que la justicia escuchara a su hijo. Los padres de Maximiliano sostienen que la declaración de la expareja del joven tiene contradicciones y que su hijo fue detenido y condenado sin pruebas. Este caso destaca la importancia y la necesidad de evaluar cuidadosamente las denuncias antes de que se tomen medidas judiciales. Así tal como lo decía el informe, ¿no? Este caso de este chico, Maximiliano Tapia, que en marzo del 2020 cambió su vida, vamos a decir para mal, ¿no? En una situación de falsas denuncias que vivió y hoy está cumpliendo una pena, una condena donde creo yo que la justicia no vio como la otra parte del testimonio o la otra parte de la historia. Doctor, ¿algo para decir sobre este tema? Sí, un caso también complejo donde se condena una persona y por lo que se pudo ver en el informe y por lo que tenemos en conocimiento de la causa, que seguramente ahora, después de una entrevista con algún familiar que tenemos, ahora inmediatamente, tendremos más conocimiento. Pero bueno, un caso más de que se condena por tal vez una cuestión donde los elementos probatorios son escasos y sin embargo se cree en los casos de abuso sexual o de violencia a la víctima, que no está mal, que está perfecto, pero también tienen que estos elementos, cámara Gesell, como hablábamos recién, o el relato de la víctima, tienen que ser confrontados con otros elementos probatorios. Tal cual, y bueno, nosotros vamos a ampliar, por supuesto, esto para conocer el caso, para conocer la otra voz. Estamos en comunicación con la mamá de Maximiliano Tapia, que muy amablemente está aquí en Daños Colaterales para conocer cuál es la situación en la jornada de hoy, sí, hoy específicamente respecto de esto. Sí, señora, ¿cómo está? Buen día, buenas noches, perdón, bienvenida a Daños Colaterales. ¿Nos escucha? A ver si nos escucha así la señora. Bueno, estamos acá en el estudio. Karina y Ana Dale la saludan aquí en el estudio de América Tucumán. Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? Y Agustina, la novia de Maximiliano, ¿no? Y ahí también, ahí sí, su pareja actual y su niño, ahí está, ¿no? Es un niño de, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, queríamos acá desde Daños Colaterales preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de Maximiliano? Y Maximiliano se encuentra ahora cumpliendo una condena de 8 años y medio porque casación solo le bajó 6 meses por un agravamen, un supuesto agravamen que había denunciado la supuesta víctima con respecto a la nena de ella. Está hace 1 año y 5 meses en un penal en General Alvear, que es a 300 kilómetros de mi casa. No pudimos, en realidad, nadie nos quiso escuchar nuestra verdad. Seguimos luchando y
y proclamando la verdad. Bien. Y el juez dijo, el juez que lo sentenció a mi hijo le abrió una causa a la supuesta víctima por posible delito de omisión pública. O sea, para que ahí podamos presentar todas las pruebas que en el juicio los abogados que tenía mi hijo no las presentaron. Hoy con el diario del lunes nos damos cuenta que lo entregaron, que lo vendieron, porque cuando se dio el juicio y se dio la sentencia, no pelearon nada, no estaban las pruebas puestas en la causa, no había nada, no había absolutamente nada. Fabiana, hacías una descripción respecto de lo que pasó esa noche cuando tu hijo concurre a ese domicilio y cómo encontraste a tu hijo en ese momento en que fue detenido, ¿no? Te encontraste con un contexto lamentable, ¿no? La noche que pasó todo nos llama Maximiliano a las 3:30 de la mañana pidiéndonos que vayamos para la casa de él, que ella lo había querido matar. Ajá, lo había querido agredir, digamos. No, lo quiso matar con un cuchillo, lo quiso acuchillar. Claro. Sí. Justamente no lo quiso agredir, lo quería matar. Bien. Fabiana, ¿ustedes confían en ese momento en la supuesta víctima y entregan la llave del domicilio de Maximiliano para que ella pueda retirar sus cosas? Luego vos, al ver que ella se demoraba en entregar la llave, volvés y sos agredida. ¿Cuál fue hiciste la denuncia pertinente? ¿Ya tiene alguna causa por las lesiones que has tenido vos? No le hicieron nada, absolutamente nada. Cuando pasó todo lo de Maximiliano y se tuvo la sentencia, el fiscal dio una audiencia y dijo que le creyó a ella por cómo lloraba. Claro. Pero sí, directamente nos los dijo en la cara, que era más que creíble por el estado en que ella se encontraba. A lo que mi hija le dijo, en el estado en que estamos nosotros ahora, de angustia y de dolor, Claro. si nos ponemos a llorar, también digo, mi marido me atacó, me abusó, también le arruinó la vida a otro inocente. No es así. Hay que mirar, examinar. Tenemos cada prueba de cada lugar que ella dice o cada momento, está la prueba para demostrar la inocencia de Maximiliano. Seguro. Contrato de alquiler, en otro momento que ella denuncia abusos, están los pasajes que estaban en Uruguay, hay fotos, videos, conversaciones. Es increíble la cantidad de pruebas que tenemos de la inocencia de él. Testigos. Fabiana, buenas noches, soy el doctor Lescano, también estoy en el programa y le quería hacer ya que usted estaba comentando recién que el fiscal le cree a la denunciante porque lloraba. ¿Usted me puede decir en el fallo, cuando lo condenan a su hijo, en qué se basó específicamente el juez? Él dijo que los dichos de ella, en las palabras de ella. O sea, basándose únicamente en los dichos de ella. Únicamente en los dichos de ella. Que no era necesario ni pericias, ni testigos, ni pruebas, ni nada. Con el relato de ella era suficiente para condenarlo. Y eso que el relato que fue en el día del juicio a lo que había declarado en el 2020 había un montón de contradicciones. Ella misma se contradijo en las denuncias y sin embargo él le siguió creyendo. Y ustedes, por más que consideren que su hijo es inocente, y obviamente que así lo entienden ustedes, tuvieron que demostrar esa inocencia a través de otros elementos probatorios que usted me está diciendo que no lo tuvieron en cuenta en el debate. No los tuvieron en cuenta. ¿Y el fiscal Procopio no pidió prueba psicológica a ninguno, a los dos? No, porque mi hijo siempre estuvo a derecho, siempre cada vez que tenía una citación de juzgado, podía firmar algo, él nunca se negó a ir a presentarse, le hizo frente a todo, al juicio, pero como le dijimos, ella se negó, el abogado en su momento pidió las pericias psiquiátricas, psicológicas, ella se negó a hacerlas. Le dijimos, pídasela a mi hijo. Él tenía un trabajo donde hizo muchos tipos de pericias psiquiátricas y psicológicas para tener el tipo de trabajo que tenía. Háganle ustedes una pericia y también, tampoco se le hicieron a él, o sea, no se le hicieron a ninguno de los dos. Fabiana, vos comentabas que nunca fueron escuchados por la justicia, hemos observado incluso imágenes de tu esposo que se había encadenado en tribunales, numerosas movilizaciones, no solamente de ustedes familiares, sino también de amigos, de personas que conocen a Maximiliano, pidiendo justicia, pidiendo su liberación. ¿Aún así no fueron escuchados hasta ahora, no fueron convocados por el Poder Judicial? No fuimos escuchados en ningún momento.
porque nadie en ningún momento dudó de la palabra nuestra, dudó de mi hijo, nos apoya la gente del barrio, los compañeros de él de trabajo, compañeros de él de colegio, o sea, en ningún momento se dudó de él, porque los conocen como familia y lo conocen a él, y ella es de acá, vivimos cerca, y la conocen a ella. En realidad cada posteo que hay en las redes sociales, siempre la condena fue para ella, no para mi hijo. Fabiana, ¿y por qué crees vos que la expareja de tu hijo lo denunció y denunció falsamente estos hechos? ¿Es por algo en especial? La realidad es que es algo de ella cotidiano, porque no lo hizo solamente con Maxi, lo hizo con varias de sus exparejas. O sea, es un modo operandi. Agustina, vos, ¿cuánto tiempo después lo conociste a Maximiliano? ¿Cuándo comenzaron esta historia de amor donde tuvo un fruto, ¿no? Después de esta situación que ha vivido tan fea Maximiliano. Y yo lo conozco un año más o menos. Nos volvemos a reencontrar porque nosotros éramos compañeros del colegio. Bien. Bien. Pues terminamos el colegio, no lo vi más, nos volvimos a reencontrar después, un año después de que había pasado todo esto. Agustina, ¿cómo estás viviendo esta situación teniendo en cuenta que todo comenzó cuando prácticamente estaba por nacer el pequeño? ¿Vos crees que esto está vinculado por ahí con la relación que ustedes tenían ya forjada? ¿Cómo vivís esto, no? Y la verdad que a él se lo llevan un mes antes de que nazca Felipe. O sea que has vivido prácticamente este proceso con mucha angustia y por supuesto él también, toda la familia, teniendo en cuenta de que ustedes ya habían formado esta familia, ¿no? Sí. Ahí. Sí, mucha Bien, emoción. Mucha emoción, ¿no? Sí, mucha emoción. Sí. Ahí, Agustina, la verdad que sí, bueno, nada. Y la angustia permanece, ¿no? Sí, Toda la empatizamos familia. con vos, una situación que no se la deseamos a nadie, una situación de tener que recibir un niño sola con una supuesta falsa denuncia, ¿no? Que ha ocurrido en este caso. Sí, lo que pasa que Maxi cuando comenzó la relación con ella, no lo ocultó con la historia que venía, y bueno, confía siempre en que la justicia va a ser justicia, y no que nos iba a pasar esto. Entonces fue un golpe muy grande para todos, y sigue siéndolo, porque Maxi está teniendo problemas de salud serios y no sigue sin escuchar la justicia. Pedimos que lo saquen a hacerse estudios, que es lo que necesita, se hacen habeas corpus y los rechazan. Entonces nos siguen encarcelando a todos junto con él, porque la justicia no es justicia, y cuando se trata de perspectiva de género no les importa, son un número, no. Fabiana, No les importa nada. ¿y cómo va a continuar la lucha de tu grupo familiar, de tu familia en toda? Y yo particularmente estoy en el Frente de Mujeres Argentinas, que somos todas personas que estamos pasando por lo mismo, víctimas de falsas denuncias, luchando porque en algún momento nos escuchen, y nosotros por nuestra parte, bueno, el juez Plo, que fue quien la sentenció a Maximiliano en el juicio, él mismo abrió la causa a ella para que nosotros investiguemos el tema de las falsas denuncias de ella. Y ahora se está siguiendo esa causa donde hay nuevos testigos que no fueron presentados en el juicio, hay nuevas pruebas que seguimos siempre investigando la causa, la leemos y la releemos y subrayamos e investigamos. Obviamente tenemos un nuevo abogado y también se está analizando la causa por unos en proyecto. Perfecto. Fabiana, me quedo con esta frase del fiscal Andrés Procopio donde dice, le creía a la víctima porque lloraba, ¿no? ¿Alguna explicación más aparte de esta frase tan injusta? No. ¿No? Él en un momento le dijo a mi marido que para él mi hijo era un psicópata. Entonces mi marido le dijo, haz el estudio para basarte en lo que me estás diciendo. Dice, si a ella le crees solo con un llanto, ¿cómo no le vas a creer a mi hijo por lo que te está diciendo? Claro, Fabiana, la verdad que... El hecho de ser hombre, porque como es hombre no le creen.
La verdad que ha quedado evidenciada esta situación, sobre todo por el hecho de que la familia hasta el momento no es escuchada. Nosotros, Fabiana y Agostina, les agradecemos esta comunicación con nosotros, en Daños Colaterales, aquí en América Tucumán, para conocer este caso de Maximiliano, para que la gente sepa de qué se trata y, por supuesto, la lucha que ustedes están encarando para que sean escuchados, como decíamos, por parte de la justicia, o por lo menos que tengan en cuenta las pruebas que hoy ustedes alegan tienen para bregar por su inocencia. Sí, Fabiana, Agostina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias. Ahí estábamos entonces con la mamá de Maximiliano Tapia, con su actual pareja. Ahí veíamos a su pequeño. La verdad que es uno de los casos de falsas denuncias que estamos presentando hoy en Daños Colaterales. Sí, y seguimos con más casos de falsas denuncias y en este caso vamos a pasar al caso de Germán Mauro, ¿sí? Un caso que viene del sur de la Argentina, donde a raíz de esto hay mucha gente que está luchando para que esto se esclarezca, así que vamos al informe. Exactamente, vamos a conocer un poco de qué se trata. Tenemos informes periodísticos de qué es lo que pasó específicamente con Germán. Bueno, Germán Mauro en este caso fue acusado también por su expareja, de acuerdo a lo que ha manifestado falsamente, y está vinculado también con un abuso sexual al menor de la pareja, ¿sí? A partir de allí se ha dado todo un proceso judicial que ha terminado con su detención y condena en su momento, y después el sobreseimiento. Y a partir de allí Germán comenzó una lucha junto a un grupo de padres, de hombres y también de mujeres que apoyan lo que comentaba justamente la mamá de Maximiliano, el tema de que estas falsas denuncias directamente sean bien investigadas y no vayan directamente por la perspectiva de género. Esto es lo que apunta el trabajo de Mauro y todas las personas que lo acompañan. Agrupación de padres de Río Negro y Neuquén ayudaron, ¿no?, a que esto pueda salir a la luz y se pueda esclarecer este caso, ¿no? Doctor, estamos hablando de una falsa denuncia más de lo mismo, de lo que se trata, ¿no? La premisa de este programa, y en este caso, no sé si usted tiene algo para decir sobre el caso de Mauro Germán. Caso específico de Mauro Germán, damos de vuelta con falsas denuncias, con los daños que ocasionan las falsas denuncias, y en este caso es un tema muy específico y muy sensible, que es el caso de abuso sexual y justamente de un menor y de un menor por parte del progenitor. Imagínate lo difícil que es entender esta situación y lo difícil que es tomar esta situación. Entonces es la justicia donde tiene que poner todos los elementos, todas las alarmas y todos los elementos probatorios para ver realmente si se condena a esta persona, que haya una certeza plena, y si no se lo condena, justamente porque no están los elementos probatorios necesarios, razón por la cual se lo tiene que absolver. Exactamente. Bueno, vamos a conocer más del caso con palabras, en este caso del papá de Germán Mauro, que hace referencia a esta lucha justamente a través de lo que fue la condena de su hijo. Buenas, estamos acá en Neuquén, capital, en la ciudad judicial. Estamos con el caso de Germán Mauro, un papá que está siendo juzgado en este momento por una falsa denuncia. Y estamos con el papá de Germán. ¿Cuál es su expectativa en el juicio de su hijo? Bueno, primero, ante todo, decirte que la incredulidad de estar en este lugar nos parece realmente insólito, que la justicia haya permitido llegar a estas instancias, confiados, creer que los hechos van a demostrar que es la verdad, que las palabras y los dichos no tienen nada que ver con la verdad, confiar en que el jurado entienda y escuche y vea realmente qué es de que mi hijo es inocente, porque yo sé la verdad. Nadie me puede decir a mí cuál es la verdad, porque yo la sé. Mi hijo lo podés culpar de cualquier cosa. Me podés decir lo que sea, pero no es un abusador. Bajo ninguna circunstancia. Amenazado durante 8 años que esto se lo iban a hacer y se lo terminaron haciendo, lo terminaron denunciando. Y la justicia permitió llegar hasta aquí. Cuando ellos saben también cuál es la verdad, porque tienen los hechos sobre la mesa.
Así que esperando para ver qué se resuelva y teniendo fe en Dios y que puedan decidir y llegar a la verdad. ¿Qué le significa a usted como papá de Germán, en este caso, que agrupaciones a nivel nacional se hayan solidarizado con su hijo y que hayan viajado tantos kilómetros para acompañar esta lucha? Yo creo que es importante que la gente visibilice y visualice realmente que realmente es un flagelo que nos viene afectando a la sociedad de hace bastante tiempo, y que acompañen a las personas que consideran que son inocentes. Me parece sumamente válido y la verdad que es una caricia al alma después de todo este tiempo de lo que hemos venido pasando con esto. Porque independientemente de que mi hijo le puedan acusar o no lo que ha vivido durante estos últimos años y lo que hemos vivido como familia, les puedo asegurar que no se lo deseo a nadie. Sí, pero para colmo, conociendo un poco el tema, ustedes no pueden ver a su nieto, ni nieta tampoco. No podemos ver a nuestra nieta porque la madre, para que no tengamos contacto con ella, a pesar de que nunca se habló de la nena de este tema, se la llevó a sabiendas y se la llevó de lo que era el remanso para ella, que era la casa de sus abuelos. La dejó sin sus abuelos, que la amamos durante 8 años y la vamos a seguir amando siempre. La ha quitado de todo lo que pueda hacer de nuestro contacto, diciéndole a la nena que nosotros somos los que nos alejamos, cuando ella sabe lo que es la verdad. Y así era la palabra del papá, ¿no? De Germán Mauro, en este caso apoyado por una ONG con un referente muy especial que es Fabián Cruciani, que tiene una gran historia de vida. Él también está desvinculado de su hija hace muchos años. A su hija la llevó su mamá a vivir a otra provincia donde no la puede ver hace mucho tiempo. Dice que en 5 años vio a su hija 13 veces y es así donde él crea esta ONG y ahí es donde ayudan al papá de Germán Mauro, ¿no? En este caso también esta ONG, Cari, nos cuenta que el 80% de las denuncias en el sur de la Argentina son falsas denuncias, o sea que no hay todavía, no visibilizan o no hacen una buena investigación sobre estos temas y llega a ocurrir este tipo de cosas. Exactamente, y nosotros por eso en este programa las planteamos, las contamos para que ustedes también puedan tener estos conceptos y también esta información. Bueno, nosotros nos vamos a la primera pausa en daños colaterales, ya vamos a estar con más casos y especialmente algunos que han tenido repercusión no solamente en nuestra provincia, sino también en el país. Ya volvemos. Agua y Soda 315 te brinda soda de 1,5 litros, bidones de agua de 12 y 20 litros, dispenser frío y calor. Hacé hoy tu pedido al 3816-3363-74 o al 3815-181849. Desde 1965 brindando. Fenixia, belleza y bienestar. Hace más de una década nos dedicamos a brindar belleza y bienestar a quienes nos eligen, renovando siempre nuestras propuestas para mejores resultados. Te invitamos a conocer todos nuestros servicios y a disfrutar de sus beneficios. JR Electrónica, alarmas para vehículos, casas y comercios. Además, automatización de portones. JR Electrónica, Uruguay 1389. Comunicate con nosotros al 3814-322322.
La Ternerita, lucite en tu parrilla. Te ofrecemos carnes, pollos, frutas y verduras, además achuras en general. La Ternerita, visítanos en Avenida Belgrano 1701. Luma Hairs Studio te ofrece servicios de peluquería, damas y caballeros, manicura, manos, belleza de pies, depilación definitiva, laminado de cejas, ondulación y lifting de pestañas. También te ofrece terapia con imanes. Lunes desde 16 a 21 horas, martes a sábado de 9 a 21 horas. El Abuelo, frenos y embragues, repuestos y reparación garantizada para motos, autos, camionetas, camiones, colectivos y máquinas agrícolas. Visítanos en Avenida Belgrano 1593 o llamanos al 4330-908. El Abuelo, frenos y embragues. Termomate Autocebante Burhan es una creación tucumana para el mundo matero de fácil preparación, individual o compartido con tus más próximos. Es práctico para los viajes, estudiantes, en la oficina o en casa. Termomate Autocebante Burhan, adquirilos en Avenida Belgrano 1593, El Abuelo. Bien, volvemos y continuamos en Daños Colaterales. Nosotros tenemos, como decíamos, mucho para mostrar y especialmente un caso, Ana, que ha tenido una repercusión realmente muy importante, no solamente en Rosario, la ciudad de Rosario, de donde nació esta denuncia, sino también a nivel nacional por las características de la situación que describió un reconocido periodista de la provincia de Santa Fe. Así es, y en este caso Juan Pedro Alear, este periodista de Canal 3 de Rosario, que hizo público una situación que venía viviendo de abuso sexual. Su hermana, su hermano y él también, por parte de, vamos a decir, toda su familia, ¿no? Acá estaba involucrado su mamá, por ser una persona que no contaba lo que sucedía, su papá y también su tío, que él cuenta que él sufre, el propio periodista cuenta que él sufre abuso sexual por parte de este reconocido médico y profesor de la Universidad de Rosario con muchísimos títulos, Cari, con muchísimos títulos. La verdad que ahí hace una declaración que llevó 20 minutos a este periodista contar todo lo que había padecido durante todos estos años. Y el medio se lo permitió, ¿no? Sí. Le permitió a través de la cámara contar toda una situación realmente aberrante de abuso intrafamiliar. Vamos a ver cómo el periodista comentaba lo que había sucedido en su entorno familiar desde niño, como bien decía Ana, no solamente con él, sino también con sus hermanos. Ustedes me conocen, hace 18 años que trabajo en medios de comunicación. He contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía, mi propia historia de vida. Ha sido para mí extremadamente difícil llegar hasta acá, sentarme y contarles lo que les voy a contar y de la forma en la que se los voy a contar. Y tengo el profundo deseo que a través de lo que me ha pasado a mí, ayudar a mucha gente que la está pasando mal y que está atravesando o ha atravesado alguna situación similar a la mía. Les cuento que hace muchos años, una década aproximadamente, tomé la decisión de alejarme de mi padre y paulatinamente del resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían mal, que me hacían daño. Y desde entonces nunca abandoné la búsqueda de la verdad. La verdad de lo que realmente pasaba en mi casa, en mi familia y adentro mío.
Intenté ponerle luz a la oscuridad, iluminar lo oscuro y que la verdad saliera a flote. Y eso fue lo que sucedió. Se iluminó la verdad y la verdad siempre vence. El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia, a mí incluido. La denuncia la hice junto a mi hermana, yo soy el mayor de 3, la hice junto a mi hermana menor. Y una jueza, a la doctora Galeto, le dictó la prohibición de acercamiento. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera estar un poco más tranquila, porque cada vez que se lo cruzaba a mi padre en cualquier circunstancia temblaba de miedo. Yo soy testigo de eso. Pálida, terror, ataques de pánico. Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus 3 años en adelante, siendo él HIV positivo. Es decir, que mi padre abusó de su hija, de su propia hija, desde los 3 años con SIDA. Esto le provocó a mi hermana serios, gravísimos problemas de salud, de todo tipo. Afortunadamente no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profunda crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, se le caía el pelo, pérdida de peso corporal. Y sé por ella que en varias oportunidades pensó cómo quitarse la vida. Y así es como este colega de Canal 3 de Rosario se animó, ¿no?, a contar esta tortura que vivió él y su familia, sus hermanos, puntualmente durante muchos años. Doctor, sí, su palabra. Sí, un caso terrible donde están las miserias más grandes del ser humano. Pudo contarlo, pudo decirlo, pudo hablar y lo pudo contar. Estos casos generalmente es cuando ellos pueden, cuando en el momento en que ellos lo puedan. Fueron hechos que sucedieron cuando él y su hermana eran muy chicos y lo pudo contar después, ya hace muy poco tiempo. Muchas de las cosas que suceden y muchos de estos delitos, él consiguió una prohibición de acercamiento, nada más que una prohibición de acercamiento, porque el hecho del abuso sexual gravemente ultrajante y agravante en este caso está prescripto, porque son hechos que sucedieron hace mucho tiempo y con anterioridad al 2015, donde directamente estos casos específicos ya son imprescriptibles. Es por eso, digamos, que el juez le contesta, o esa es la resolución que a él le brindan, y por eso él decide hablar y contar lo que pasó, porque no recibió la respuesta de la justicia que él esperaba. En realidad él decide contarlo un poco para sanarse, para poder seguir con su vida, y desde un punto de vista legal para conseguir tal vez una prohibición de acercamiento para que su hermana por lo menos no lo tenga que cruzar a este personaje siniestro que lo puso en su vida. Y en el caso de el papá, ¿no?, una vez que se entera de la situación, que su hijo había hecho público toda esta tortura, es cuando decide quitarse la vida, ¿no? Y ahí es donde vamos a presentar a nuestro especialista, el doctor Llori, que él nos va a contar sobre salud mental en estos casos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo les va? Ernesto Llori con todos nosotros. Muy bien, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor, estamos viendo una situación que, bueno, desde ya denota la angustia de este joven, ¿no? Y justamente lo decía el doctor, como tal vez una forma de sanar, al margen de buscar justicia, la forma en que él comenta paso a paso lo que pasó en su infancia con estos abusos intrafamiliares. ¿Cómo observó usted justamente esta denuncia y esta proclamación que realizó justamente este joven? Bueno, indudablemente es un acto muy valiente, muy comprometido con la causa, con su propia causa y con la causa de muchas otras personas. Sabemos que hay un porcentaje de que aproximadamente de cada 10 niñas, 5 sufren algún tipo de abuso sexual y cada 10 varones, 3 sufren algún tipo de abuso sexual. Cuando hablo de algún tipo, no estoy hablando exclusivamente de una violación,
Hay muchas formas de abuso sexual, desde tocamientos, frotamientos, exhibicionismo, hacer que los niños participen o vean actos sexuales de adultos o que vean pornografías, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas maneras. La que él vivió es una manera, la que su hermana vivió es una manera, y creo que es muy valiente de parte de él y muy bueno para que todo esto salga a la luz y para que la sociedad sea cada vez más consciente, ¿no?, de estas situaciones que se viven con bastante cotidianidad, lamentablemente. Sí, coincido exactamente con lo que está exponiendo el doctor, porque fueron dos cosas específicas. Uno, tal vez sanar dentro de lo posible de sanar, pero como dice el doctor, que esto se haga público, visible y que le pueda ayudar a muchísimas otras personas que tal vez en este momento están sufriendo algún tipo de abuso y no se animan a hablarlo, no se animan a contarlo. Entonces, estas situaciones, estos casos son fundamentales para poder ayudar a todas estas personas que en estos momentos la están pasando mal. Doctor, usted hablaba justamente de la situación que vivió, de situaciones que se viven lamentablemente en lo intrafamiliar, en lo que se refiere a los abusos. En las causas que seguramente usted ha conocido, los hechos, especialmente, doctor Yoldi, la mayoría de estos casos de abuso se dan en situación intrafamiliares. Sí, realmente el porcentaje prácticamente de abuso extrafamiliar es ínfimo comparado con el porcentaje de abuso intrafamiliar. Bien. En este caso el papá es lamentablemente el hombre es el primero en la estadística, luego le siguen tíos, abuelos, primos, parientes cercanos. La mujer lamentablemente está también aumentando en la proporción de ejercer abuso sexual, en este caso la mamá o alguna mujer cercana del ámbito familiar, y son los casos más frecuentes que vemos todos los días. El periodista aclara, ¿no?, en la nota, en esto que él cuenta, que él hace terapia lunes, martes, jueves y sábado y domingo cuando lo necesita. ¿Es tan grande su angustia que necesita tantos días de terapia en la semana? ¿Es así cuando alguien pasa estas situaciones? No necesariamente, y depende de la edad de la víctima, ¿no? Una cosa es una víctima, un niño, otra cosa es un adolescente, otra cosa es un niño en edad escolar, otra cosa es un adulto. En el caso de él lo elige de esa manera porque él reconoce que de esa manera se siente mucho más contenido. No es necesario, aparte la contención puede venir no solamente del ámbito profesional, también puede provenir del ámbito familiar, de distintas redes de contención que ayudan en estos casos. Por eso esa frecuencia de psicoterapia no es absolutamente necesaria y cada persona, en este caso cada adulto, elige cuál es su frecuencia. Doctor, el doctor Lescano comentaba algo que es muy importante, ¿no? La persona que es víctima de abuso tal vez tiene su tiempo para poder contarlo, exteriorizar una situación que por ahí a ellos mismos los avergüenza, ¿no? Que por ahí no es la vergüenza que tienen que tener, pero les cuesta contar esta situación. La ayuda profesional, lógicamente, lleva este camino a que ellos puedan exteriorizarlo. Por supuesto, lamentablemente las víctimas llegan muy tarde. Llegan muy tarde a los consultorios, porque en este caso este periodista llegó siendo adulto cuando el abuso sexual ocurrió siendo niño, él y el resto de sus hermanos. Y es lo frecuente. Normalmente las personas recién 10 años después de haber sufrido el abuso sexual se animan a contarlo. Por eso es importante tener también métodos o maneras e informar a la población y sobre todo a los padres de detectar síntomas tempranos que nos pueden estar hablando de que algo de esta situación está ocurriendo en la vida de una familia, ¿no? Doctor, también contaba la complicidad de la mamá, ¿no? De no contar y haber visto estos abusos con los hermanos y con él, ¿no? Esto de que, bueno, sea todo como un pacto familiar. En este caso, o sea, la salud mental de todos está en juego. Sí, por supuesto. Lamentablemente, muchas veces las madres, diríamos, no son cómplices en el sentido real y voluntario de la palabra, sino que la misma estructura se da de una manera que la madre se queda muchas veces como inhibida de contar, ¿no? Por muchas razones sería muy largo explicarlo, pero es como una especie de pacto implícito que se hace entre el abusador y en este caso la mamá, que también es una víctima, porque ella también ha sido abusada por este hombre, tal vez no sexualmente, pero sí psicológicamente. Seguramente que si examinamos el caso con detalle, vamos a encontrar una mujer débil, probablemente una mujer con depresión, con muy baja autoestima, que tiende a ser dependiente de su esposo
Por lo tanto, muchas veces las personas, aún las mamás conociendo, sabiendo lo que está pasando, no se animan, o intuyendo, podríamos decirlo también, no se animan a denunciar por todo el miedo y el terror que muchas veces el mismo abusador se encarga de sembrar en la mamá. Exactamente. Bueno, doctor, usted comentaba, es importante que esto se sepa, así como comentó el periodista, y lo hizo también de alguna manera con este objetivo, para que los papás presten atención a ciertas situaciones que pueden alertar de que el niño o la niña, su hijo, su nieto, su sobrino, es víctima de abuso. ¿Cuáles son esos signos de alerta para saber, o por lo menos sospechar, de que hay alguna situación similar en la familia? Bien, en los niños de edad preescolar, niños pequeños, lo que más vemos son cambios bruscos de conducta. Cambios bruscos en su estado de ánimo, trastornos en el sueño. De repente un niño que ya controlaba esfínteres deja de controlarlos, hace como un retroceso en su maduración. Tiende a estar más tímido, más ansioso, más irritable. Y otro de los síntomas que es clásico es que empieza a tener conductas sexualizadas. Un niño de edad preescolar no tiene manera de conocer ningún tipo de conducta sexualizada a menos que haya sido partícipe o que haya sido introducido ese tipo de conductas por algún adulto. Entonces, cuando como papás podemos ver todos estos síntomas, no uno solo, porque podríamos asustarnos tal vez por uno solo, pero sobre todo haciendo hincapié en el último, que tal vez es uno de los indicadores más precisos, en ese caso podemos sospechar que algo está pasando y debemos acudir primariamente al pediatra y luego, de acuerdo a lo que el pediatra vea, poder ir en todo caso a un especialista en salud mental. El desenlace del abusador es por lo general lo que pasa en la mayoría de los casos, que por la culpa se matan o se quitan la vida. En este caso, doctor, él niega en cierta manera, en su momento inclusive hace un descargo diciendo que su hijo está básicamente como mintiendo, también en algún momento dijo que exageraba a la hermana, que no era así. La cuestión es esto, ¿no? La culpa te lleva a quitarte la vida. Son muy pocos los casos, al menos que yo conozco, donde el abusador llega a esa situación. Normalmente la conducta habitual del abusador es no reconocer el abuso, tratar de negarlo, tratar de escapar de alguna manera, echarle la culpa o transferirle la culpa al niño. Él me insinuó, ella se vestía de esta manera, me hizo tal gesto por lo cual yo hice esto. Entonces, este caso yo diría sale un poco fuera de lo común, porque no es lo habitual, tal vez habría que ver si no hubo otra conjunción de situaciones que llevaron al suicidio. No es lo habitual que el abusador se suicide, porque justamente su tipo de personalidad no es una personalidad tendiente a ser culpógena. Esto de lo que hablábamos, ¿no? Y que Ana recién me preguntaba, normalmente el abusador no es una persona culpógena y trata de desviar la culpa hacia los demás, incluso hacia su propia víctima. ¿Cuál es el perfil, doctor, de la persona abusadora, el perfil del abusador, esas características que lo pueden definir como una persona que puede llegar justamente a atacar sexualmente, ya sea a un menor o a un integrante de la familia? Básicamente hay dos tipos de perfiles: el abusador pasivo, que es el que se acerca a los niños, que les hace regalos, que los lleva al cine, que se acerca a la familia, que trata de que la familia no sienta ningún peligro, ¿no? Que la sensación de peligro se desvanezca. En el caso del hombre, si es el padre, obviamente tiene más facilidad para hacerlo. Ese es el abusador pasivo. En segundo lugar tenemos el abusador violento, que es el que somete por la fuerza, que en este caso no usa tanto la seducción, sino más bien usa la fuerza para cometer el abuso, por supuesto, con todo este mecanismo que ya conocemos muy bien, que es silenciar al abusado. O sea, el abusador tiene la capacidad de silenciar, manipular, de modo que el niño no tiene ninguna escapatoria y no tiene forma de alguna manera de comunicar lo que está viviendo, más allá de los síntomas que describimos, ¿no? Por eso es tan importante que los papás estemos atentos a los síntomas que los niños, o bien en este caso a veces adolescentes también, puedan estar teniendo, que nos muestren que algo está ocurriendo y tenemos que prestarle atención. Bien, ¿y cuál es el papel, doctor, del psicólogo, psiquiatra en el caso, ¿no? de la familia, de esta familia que están aparentemente todos con una enfermedad, de una situación mental? Bien, el papel del personal de salud mental, indudablemente, en primer lugar, es poner en resguardo al menor.
incluso desde el punto de vista legal, el doctor Lescano me va a poder tal vez explicarlo mejor que yo. Lo importante es tratar de sacar al niño de ese entorno lo más rápido posible, sobre todo cuando se comprueba que hay abuso sexual. Y luego hay que tratar con cada uno de ellos por separado, evaluar a todos los miembros de la familia, mamá, papá, los otros hermanitos, y poner en marcha un mecanismo de protección. En el caso del abusador, lo que hacemos es tratar de, del abusado, lo que hacemos es tratar de ver si hay síntomas que merecen atención médica, ver si hay síntomas que merecen atención psiquiátrica, en este caso, como muchos de ellos sufren el estrés postraumático, con toda la sintomatología que eso lleva. Entonces tenemos que atender todas esas cuestiones en la víctima, ¿no? Por supuesto, en el abusador también la justicia se encarga del abusador. No conozco bien lo que está ocurriendo actualmente en nuestro sistema judicial, pero en otros países se le ofrece muchas veces al abusador, cuando ya está condenado, una terapia de reinserción y una terapia justamente para ayudarlo a sanar, porque lamentablemente muchos de los abusadores también han sido abusados de niños. Exacto. No han hecho el proceso de sanidad, como lo está haciendo este periodista, por lo cual de alguna manera predispone a que vuelva a repetir la situación con otros niños. Sí, exactamente, doctor, y creo que es muy claro usted, y cuando habla del grupo familiar que también está enfermo, de que en el caso de la madre también seguramente fue víctima de algunos hechos de abuso, no se lo tiene que ser tan tajante y determinar que es cómplice o que ella mismo también fue parte y ella, sin embargo, ella misma también fue la que tapó un poco el abuso que era con los menores. Hay que indagar un poco más, como usted mismo lo dijo. Hay grupos familiares que vienen con una patología complicada y, bueno, la justicia también se tiene que basar en los profesionales y para empezar a dar un poco más de luz a todos estos casos. Y que estos casos, como el del periodista, o como estos programas, o como casos que nosotros vamos tratando, sirvan también a aquellas personas que están sufriendo o que son en estos momentos víctimas de abuso, que lo puedan contar, que se queden tranquilos, que lo puedan decir, porque no pasa nada. Se van a empezar, que lo digan sin ningún problema, y que hay mucha gente que va a estar a la par de ella, que lo va a apoyar y que seguramente va a tener una respuesta de la sociedad. Doctor, para que la gente sepa también del otro lado, como bien decía el doctor, de alguna manera a través del programa dar herramientas y mostrar de qué se trata toda esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas o psiquiátricas que puede tener un niño que fue abusado? Bueno, perdón, las consecuencias son devastadoras, tanto en el niño, porque el niño va a tener, como yo mencioné, varios de estos síntomas. A medida que vaya creciendo entre la edad escolar y en la adolescencia, va a tener trastornos de conducta, va a tener síntomas de ansiedad, depresión, va a tener dificultades en el aprendizaje, va a empezar a tener lamentablemente conductas transgresoras, sobre todo relacionadas en primer lugar con la sexualidad, juegos sexuales a temprana edad, rápida entrada en una vida sexual en la adolescencia, y luego, según la personalidad, puede derivar en consumo de drogas, delincuencia, conductas donde el adolescente no se cuida, se expone a situaciones extremas. Y por supuesto en la edad adulta yo creo que donde más se nota es en el trastorno por estrés postraumático crónico que estas personas viven, junto con severos problemas de su autoestima. Son personas que son fácilmente revictimizadas, o sea, son vueltas a abusar, no necesariamente en el ámbito sexual. Pueden ser abusadas laboralmente, socialmente, en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque no han aprendido a defenderse, no han aprendido a valorarse a sí mismas, y por lo tanto vivir les cuesta mucho, lo cual también, por otro lado, predispone a problemas severos como depresión, ansiedad, y en algunos casos predispone lamentablemente al suicidio. Estos son rápidamente, Karina, algunas de las consecuencias. Hay muchas más, pero rápidamente esto sería la evolución de lo que puede pasar con una persona víctima de abuso sexual. Bien, doctor, ¿y cuál es la importancia, ¿no?, de concientizar y educar desde niños sobre estos temas? Bien, muy buena pregunta, Ana. Vos sabés que las familias que tienen mayor posibilidad de sufrir abuso sexual son aquellos padres que han sufrido abuso sexual en su infancia y no lo han trabajado, no lo han resuelto, no lo han sanado. Estas parejas
donde papá y mamá o uno de los dos viene de una experiencia de abuso sexual, es la familia con mayor riesgo de que se vuelva a dar abuso sexual con sus propios hijos. ¿Por qué? Bueno, hay un dicho que dice, en el universo azul, el azul no existe. Si uno ha vivido una situación de abuso y la ha naturalizado, la ha aceptado como parte de la vida, eso va a seguir ocurriendo y yo no lo voy a ver. Va a pasar delante de mis ojos y no lo voy a ver. Por eso es tan importante, cuando yo he sufrido un abuso sexual, poder buscar ayuda en cualquier momento de la vida. ¿Por qué? Porque me va a ayudar justamente a ver los indicadores. Hay indicadores precisos de conductas abusivas que si yo no los he aprendido a divisar, voy a volver a ser víctima de la misma situación. Doctor, algunos docentes incluso planteaban que a través de la salud sexual integral, esto que ahora está planteado en las instituciones educativas, ha permitido detectar gran cantidad de abusos a raíz de que los niños comenzaron a manifestarse, que no tenían información e incluso algunos le hacían referencia a juegos, a cosas inocentes y en realidad estaban siendo abusados. Sí, tenemos que discriminar, como mencioné anteriormente, la etapa que todos los docentes conocen, que es de investigación, que los nenes tocan sus genitales, que eso no tiene nada que ver con el abuso. Es otro tipo de juegos sexuales que los docentes identifican muy bien y separan del otro. Y en este sentido, el poder advertirles, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo, nadie tiene derecho a tocar tus genitales. Si vos decís que no, la persona tiene que respetar el no. Todo eso ha sido fabuloso y sigue siendo una herramienta muy, muy importante para detectar casos justamente a nivel escolar. Doctor, ¿qué mensaje le daría a la familia que está del otro lado, ¿no? Si detecta algunas de estas características a las que usted hacía referencia, esta posibilidad de que algún integrante de la familia haya sufrido algún abuso, ya sea niño, adolescente o incluso adulto, ¿qué le aconsejaría? Bueno, básicamente que busque ayuda, ya sea que busque ayuda para sí mismo, aunque sea un adulto, por esta posibilidad de ser revictimizado. Si ve en alguno de sus hijos, también que busque ayuda a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, y que busque profesionales especializados. No todos los profesionales somos especialistas en todo, tenemos que orientarnos tal vez en una búsqueda un poquito más detallada, pero sí tratar de solucionar esto, de sanar, de curar primero lo que hay en nuestro interior. El ejemplo de este periodista yo creo que es muy loable porque él ha buscado de sanarse interiormente. La venganza no soluciona nada. A veces las personas tienen demasiada expectativa en la justicia, piensan que si el agresor va preso ya se solucionó. Lamentablemente recién es el principio del camino, tengo que ser sincero. Para que esto tenga una solución definitiva hay que trabajar mucho más, a mucha más conciencia, y no se termina todo con la acción de la justicia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ernesto Yoldi, por su apreciación sobre todo esto, ¿no? Sobre este caso que tanto dio que hablar en el día de ayer y en los últimos días. Bueno, invitarles a la gente que se puede comunicar por nuestras redes sociales. También estamos en Daños Colaterales en Instagram, en Facebook y también por las líneas de WhatsApp 3812-484548. Estamos al final ya del programa. Muchísimas gracias, doctor Lescano. Muchísimas gracias, Cari, por una noche más acá en Daños Colaterales. Y bueno, nos vamos a reencontrar también a las 22 horas, recordemos, martes y jueves en la pantalla de América Tucumán. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo programa.